queridos, tengo esta mañana a nombre de la Unión Interoceánica el honor y el privilegio de poder presentar a nuestro querido orador de esta semana joven que hoy iniciamos, titulada Rescate 316. Estamos muy felices, hermanos, porque ya tenemos con nosotros a nuestro querido orador, que es el pastor y doctor Jesús Fernández, quien es capellán y profesor de la Universidad de Montemorelos. Él es originario de Venezuela y, hermanos, él está listo para poder iniciar con esta poderosa semana joven que estamos seguros va a ser una bendición para ustedes. Pastor Fernández, bienvenido a todo el territorio de la Unión Interoceánica. Que Dios le utilice poderosamente como siempre lo ha hecho. Gracias por estar con nosotros y sea usted muy bienvenido. Amigos que nos acompañan en este culto divino, es un placer para mí trazar la palabra de Dios en este día santo y que la bendición de Dios pueda ser con cada uno de nosotros. Así que vamos a inclinar el rostro donde quiera que se encuentren, donde quieran que estén conectados. Vamos a pedir la dirección de Dios sobre su palabra. Padre bendito que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. Señor, esta semana va a ser una semana de victoria, de conflicto, de guerra espiritual. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los presentes en este culto divino, que el Espíritu Santo se encargue de ministrar cada necesidad espiritual, cada necesidad emocional. Danos tu paz, Señor, y ayúdanos a levantar nuestra mirada al cielo en este día y poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Al abrir tu palabra, Señor, santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. En el nombre bendito de Jesús te lo suplicamos. Amén. Bien, hoy vamos a tener un tema, considero, muy trascendental para los tiempos que estamos viviendo y para los tiempos que van a venir después. Yo particularmente como pastor creo que esto ya son principios, no son principios de dolores, ya son dolores de parto. Los que están esperando que vamos a volver a una normalidad como antes, creo que ya no va a ser. No quiero ser profeta del desastre, pero sí quiero alentar a la iglesia. Porque a nosotros no nos importa de que las cosas estén sucediendo. Creo que hubo un terremoto en Turquía. No sé si estoy actualizado en la información. Este 2020 ha sido muy difícil, pero lo que viene va a ser muy difícil. Pero eso no nos debería interesar. Lo que sí nos debería interesar es cómo nosotros vamos a enfrentar momentos cada vez más difíciles a nivel emocional, a nivel intelectual, a nivel físico, a nivel familiar, a nivel económico, a nivel espiritual. ¿Cómo nosotros vamos a enfrentar? Y ese es el objetivo del tema de esta mañana. Le he titulado Firmes en medio de la tormenta. Así que quisiera comenzar con la historia de este hombre. A mí me apasiona mucho la historia del Titanic. Creo que el Titanic se hundió en el mes que yo nací. Yo nací el 2 de abril y el Titanic creo que se hundió el 12 de abril de 1912. Y ha sido una de las historias más repetidas, investigadas, con conspiraciones. Pero hoy tengo que traer a colación la historia de este hombre, John Harper. ¿Quién era John Harper? ¿Y qué relación tiene John Harper con el Titanic o tenía con el Titanic? John Harper era un predicador, era un pastor,
Y ese día, cuando el Titanic salió de Inglaterra hacia Nueva York, él iba con su pequeña niña de 12 años, iba a predicar una conferencia en quizás la iglesia más importante de ese tiempo, la iglesia Moody, una de las iglesias más emblemáticas de la historia reciente de la iglesia cristiana. Y él iba a dar unas conferencias. Y imagínense cómo iba John Harper, conocer Nueva York, preparando sobrado los temas, iba con su pequeña niña, y ustedes conocen la historia, el Titanic choca con el iceberg, y entonces en cuestiones de 2 horas y media el Titanic se termina hundiendo. Pero ¿qué tiene que ver John Harper? ¿Y cómo enfrentó John Harper esa tormenta, ese conflicto, cuando él sabía que su vida prácticamente estaba llegando a su final? Porque él creía que iba a predicar una conferencia para salvar a otros, pero ahora tenía que salvarse a sí mismo de las aguas gélidas del Atlántico. ¿Pero qué hizo John Harper? ¿Saben que algo impresionante? Lo primero que hicieron fue los directivos del barco, los oficiales del barco, al ver que él tenía una niña, le dieron un puesto en uno de los botes salvavidas, pero él se negó. Monta a su niña y él se negó, llama a un inconverso y le dijo: esto lo necesitas tú más que yo. Y según algunos sobrevivientes, dice que John Harper, en vez de correr por su vida, no solamente le ofreció su puesto a uno de los que no habían aceptado a Cristo, sino que dicen las crónicas, dicen los sobrevivientes, o dijeron los sobrevivientes, porque ya murió la última sobreviviente del Titanic, que John Harper le predicó a cada persona del Titanic que estaba en angustia, a los músicos, a los oficiales, a las mujeres, a los que gritaban, a los que lloraban, a los que sufrían. Y cómo ese hombre pudo enfrentar la mayor tormenta de su vida con esa actitud. Y no solamente eso, cuando el Titanic se hunde, dice que John Harper estaba en una madera asido ahí al último aliento de su vida, cuando llegó un hombre, y John Harper, aún cuando ya estaba agotando los últimos alientos de su vida por la hipotermia, le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esas fueron las últimas palabras, y dice la historia que John Harper sucumbió ante el frío. Pero ¿saben qué? Dice los sobrevivientes, y ese sobreviviente dijo, el del barco salvavidas, dijo: yo soy testigo de que las últimas palabras de John Harper fueron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué impresionante que un hombre, en medio de una tormenta tan difícil, tan extrema, tan conflictiva, siempre cumplió su misión y vio como lo más importante tener la actitud correcta para enfrentar los grandes desafíos de nuestra vida, las grandes tormentas. Y hoy vamos a hablar de un hombre que tuvo que enfrentar una tormenta muy grande, pero fue una tormenta espiritual, el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo escribió la carta a los filipenses, estaba en la cárcel. Ustedes se conocen la historia, Hechos capítulo 16, ellos que estaban presos, Pablo y Silas, vino un terremoto, ellos estaban cantando y orando, y en medio de ese terremoto, en medio de ese conflicto, Pablo y Silas estaban cantando y estaban orando. Qué impresionante que en medio de esa tormenta tan grande, en medio de ese conflicto, porque si la cárcel se caía, mataba a Pablo y a Silas, y ahora el carcelero que se iba a quitar la vida, y Pablo le dice: no lo hagas, nosotros no hemos escapado, al final termina diciéndole: Pablo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser como tú? ¿Cómo tener esa actitud? ¿Cómo tener
cómo enfrentar los grandes desafíos, las grandes tragedias de nuestra vida de la manera como tú lo haces, cantando y orando. Y en medio de esa situación del apóstol Pablo, donde su vida estaba en riesgo, en una cárcel fría, lóbrega, él escribe una carta llamada la Carta a los Filipenses, y especialmente hoy vamos a enfatizarnos en el capítulo 4. El capítulo 4 es una joya. Para mí ha sido una inspiración el capítulo 4. Es uno de los pasajes que más he estudiado, que más he leído, que más me ha reconfortado en los momentos más difíciles de nuestra vida. Sé que muchos hermanos están sufriendo situaciones extremas de empleo, situaciones familiares, situaciones de salud. ¿Cómo nosotros enfrentar esas tormentas al igual que la hizo el apóstol Pablo? Así que los voy a invitar a buscar en la carta a Filipenses capítulo 4. Y esa va a ser la meditación de esta mañana. Así que te pido que pongas mucha atención, que te olvides de las redes sociales, excepto de la Unión Interoceánica. Pongas atención porque creo que el tema de esta mañana es de suma importancia para nosotros saber o cuáles son las herramientas que tenemos para nosotros enfrentar, como dice la palabra, lo que viene sobre el mundo entero. Y en Filipenses capítulo 4, Pablo me habla de 7 anclas. 7 anclas para estar firmes en medio de cualquier tormenta. Ustedes saben que la tormenta es sinónimo de situaciones extremas, de situaciones que van más allá de nuestras fuerzas, de pruebas muy profundas. Bueno, el apóstol Pablo, en medio de una prueba tan extrema como la prueba de Filipos, encarcelado en Filipos, de una manera inhumana, él escribe una carta, y ustedes se ponen a ver, la carta a los Filipenses es la carta de la Biblia que tiene más la palabra gozo, regocijo, que tiene la palabra paz. ¿Y cómo es posible que en medio de una tormenta alguien pueda sentir paz, alguien pueda sentir gozo? Así que vamos a analizar y voy a compartir con ustedes, según el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, cómo él enfrentó una de las tormentas más difíciles de su vida. Y esas 7 anclas nos van a servir a nosotros en estos tiempos difíciles, en estos tiempos donde ya hay dolores de parto, para que se acerque el momento glorioso de la venida de nuestro Señor Jesucristo, cómo nosotros también podemos, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel económico, a nivel social, a nivel interno, a nivel espiritual, cómo nosotros podemos enfrentar las tormentas de nuestra vida. Así que ponga mucha atención a cada una de las anclas que el apóstol Pablo me presenta en Filipenses capítulo 4. La primera ancla que el apóstol Pablo me comparte para que yo pueda también enfrentar se encuentra en el versículo 1. Y dice el versículo 1, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. La primera ancla, queridos jóvenes, especialmente los jóvenes necesitan afianzarse. Es el afianzamiento de nuestra fe. ¿Y qué es? ¿Y qué significa la palabra afianzar? Hacer una cosa más firme, más estable o más sólida. Hoy más que nunca nosotros necesitamos cimentarnos en el ancla del afianzamiento de nuestra fe. Pablo dice, estar firmes en el Señor, amados. ¿Cómo está tu fe? En medio de la tormenta es que se demuestra realmente qué clase de afianzamiento en el Señor, en la palabra nosotros tenemos.
Cuando Daniel dijo, propongo en mi corazón no contaminarme, era porque él tenía una fe completamente cimentada en la palabra de Dios, en la roca eterna de los siglos. Hoy más que nunca, especialmente en estos días que se está celebrando una fiesta donde cada vez están sucumbiendo más nuestros hermanos, nuestros jóvenes, practicando fiestas que van en la vía contraria de lo que es nuestra fe. Hoy más que nunca, hermanos, ancianos, pastores, líderes, tenemos que afianzar nuestra vida espiritual en el mensaje de los tres ángeles, en el fundamento con que se formó esta iglesia amada por el Señor. El apóstol Pablo dice, la primera ancla que ha sostenido mi vida en medio de mi tormenta es que tengo que afianzarme en la palabra de Dios, en la fe, en los fundamentos de nuestra iglesia, en los fundamentos de lo que nos ha caracterizado como un pueblo especial. Yo le voy a hablar a los jóvenes especialmente en este momento. ¿Cómo está de afianzada tu fe, tus principios, tus condiciones? ¿Será que está preparada como Daniel, que está dispuesto a dar su vida, que no le importaba perder su vida, su posición, sus intereses, y que propuso serle fiel a esos principios supremos de la palabra de Dios? Hermanos, primera ancla, afianzar nuestra fe, firmeza en los principios, solidificación de las raíces de nuestra herencia como adventistas del séptimo día, porque vamos a enfrentar cosas. Y qué tristeza es que muchos de nuestros jóvenes, que muchos de nuestros hermanos están sucumbiendo ante una prueba tan sencilla como la de no trabajar en sábado o no presentar el examen sábado, cuando siempre ha habido alternativas para los que realmente deciden afianzarse en la fe. Pero eso no se logra de la noche a la mañana, eso se logra con una dedicación a que nosotros cada día podamos imbuirnos en su palabra, en lo que la voluntad de Dios requiere para nosotros. Primera ancla, afianzar. Estad firmes en el Señor. Firmes, que no lo mueva ninguna vientra de doctrina. Cuando Dios se le apareció a Josué como preámbulo a la conquista de Jericó y la tierra de Canaán, le dijo, mira Josué, mira que te mando que te esfuerces, quizás valiente, y no te apartes de este libro de la ley, ni a diestra ni a siniestra, porque ese pueblo es completamente pagano, alejado de Dios, hace cosas atroces, tiene prácticas inhumanas. Cuando tú entres, Josué, tienes que esforzarte, tienes que ser valiente en afianzar tus convicciones, tus principios, para que no se aparten ni a diestra ni a siniestra de esta ley maravillosa que va a ser la garantía para que nosotros podamos salir victoriosos en medio de las tendencias de esta cultura cada vez más secular. Y mira lo que dice esta cita. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, miembros de la Unión Mexicana Interoceánica, que estáis firmes en un mismo espíritu y combatiendo unánimes por la fe del evangelio.
firmeza en los principios, firmeza en la palabra de Dios, firmeza en nuestras convicciones, y va a ser un ancla que nos va a asegurar de que nosotros al final hagamos la voluntad de Dios y permanezcamos fieles. Segunda ancla, ser consecuente. Y mire lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 4 del capítulo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Y qué es ser consecuente? Dice el diccionario que ser consecuente es alguien que actúa en consecuencia con sus ideales o con lo que expresa. En las tormentas más difíciles es cuando nosotros realmente tenemos que estar en armonía con lo que decimos, con lo que predicamos, con lo que nosotros manifestamos a las personas que todavía no conocen la gracia de Jesús. Y el apóstol Pablo me está diciendo, no solamente tienes que regocijarte en las cosas buenas, no solamente tienes que regocijarte cuando consigues un buen empleo, no solamente tienes que regocijarte cuando a lo mejor tu cuerpo está completamente sano, no, tienes que ser consecuente, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. No solamente sentir un gozo, no, sino que en medio de las tormentas es cuando más debemos manifestar un gozo superior, porque la palabra regocijo es un gozo elevado a la enésima potencia. Y como un hombre que está encarcelado, que tiene carencia, que fue azotado, que su vida está en peligro, ahora me dice que siempre tengo que estar con un gozo superior. Y si hay alguien que tiene que realmente ser consecuente, ¿saben cuál es uno de los mayores problemas de nosotros como cristianos? Que no somos consecuentes. Que lo que decimos está en disonancia muchas veces de lo que hacemos. Cuando las cosas van bien, camino bien, manifiesto bien, hablo muy bonito. Pero cuando el zapato aprieta, cuando las circunstancias adversas se avecinan, no soy consecuente con el espíritu, con la manera, con la actitud correcta que debe tener un cristiano ante las situaciones de la vida. Y el apóstol Pablo me está diciendo que un ancla importante para mantenernos firmes en medio de lo que está pasando en el mundo y en medio de lo que va a venir más sobre el mundo como preámbulo a la venida de Cristo, solamente podemos mantenernos fieles a Dios si somos consecuentes. No es que solamente soy atento con la gente de la iglesia, pero en mi casa soy un dragón con mis hijos. Tienes que ser consecuente con lo que predicas. Si predicamos el mensaje de salud, el apóstol Pablo me dice que la única manera de mantenerme firme en medio de la tormenta es cuando yo soy consecuente en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia. Y Pablo lo estaba expresando muy bien. Cuando la cárcel se estaba cayendo por el terremoto, él estaba cantando, orando y meditando en la palabra de Dios. Es cuando más debemos confiar en la providencia, en sus recursos y en lo que él ha manifestado que lo que será su dirección en el tiempo del fin. Consecuente, hermanos. Pastores, administradores, tenemos que ser consecuentes con lo que representamos. ¿Saben lo que dijo Gandhi una vez? ¿Saben por qué Gandhi nunca se hizo cristiano, aunque hizo más obras buenas que cualquier cristiano? Él una vez lo citó, dijo, ¿saben por qué no me hago cristiano? Por los mismos cristianos. Por eso no me hago cristiano. Y la gente no acepta más el evangelio por la inconsecuencia de nosotros. ¿Saben quiénes son los
las personas que más gozosos deben estar en este tiempo de pandemia? ¿Saben cuáles son las personas que deben tener un espíritu de gozo en este tiempo de pandemia? Nosotros, hermanos, los que conocemos a Cristo, porque ya nosotros sabemos la palabra. Jesús mismo lo dijo: cuando veáis que estas cosas empiecen a suceder, erguíos vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. El mismo Jesús nos dijo que en momento de crisis el cristiano tiene que tener una actitud positiva, tiene que ser consecuente con lo que predica, con lo que cree y con lo que son los fundamentos de nuestras creencias y de nuestros principios. Miren esta cita. Une las dos primeras anclas. Miren cómo la palabra de Dios es impresionante, cómo hay una conexión, cómo hay una simbiosis en todos los escritores. Mire cómo une el apóstol Pablo magistralmente las dos primeras anclas, la de afianzamiento y la de constancia. Así que, hermanos míos, estad como firmes. ¿Y qué más? Constante, consecuentes, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Tercera ancla. Yo la he titulado terminante. ¿Qué es ser terminante? Dice el diccionario que muestra seguridad o aplomo. Eso es una persona terminante. Y miren cómo el apóstol Pablo expresa que ser terminante lo ayudó a superar las grandes tormentas de su ministerio apostólico. En el versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Terminante, seguridad. Miren, ni aún las circunstancias adversas pueden socavar mi seguridad, mi aplomo de que el Señor está cerca, a las puertas. Seguridad, hermanos. Ser terminante en este tiempo es clave, es un ancla. Nosotros no podemos dudar en ningún momento de la fidelidad y de las bondades de Dios, porque Dios tiene el control. Cuando Juan empezó a expresar las verdades del Apocalipsis, y antes de empezar a hablar de tantas bestias y tantas situaciones simbólicas extremas, en el capítulo 4 dice que él lo primero que vio fue a Dios sentado en su trono. Y era como que Juan se le estuviera revelando que no teníamos nada que temer de todos esos acontecimientos que hoy vemos que se están intensificando, porque tenemos un Dios que está al control. Pablo dijo, mire, nada me va a quitar la seguridad que tengo de que el Señor está cerca. Nada. Aunque todos se burlen, aunque todos al final terminen durmiéndose como las vírgenes, nunca me van a quitar la seguridad de lo que creo. Por eso es que cuando Job vio que sus hijos murieron, que perdió todas las posesiones, que al final su mujer tuvo problemas, que las circunstancias, aún sus mismas emociones, aún su mismo cuerpo, ¿qué dijo él? Yo sé en quién he creído. Yo sé que mi Redentor vive. Y al final desecha esta mi piel. En mis ojos he de ver a Dios. No importa la tormenta de la pérdida de mis hijos. No importa la tormenta de la pérdida de las cosas materiales. No importa la pérdida de la salud. Nada afectará que yo seguramente creo de que el Señor está cerca. ¿Ustedes lo creen también, jóvenes?
Estamos en una generación cada vez más escéptica. No creen en nada, no creen en instituciones, no creen en metarrelatos. Todos hemos fallado, aún las iglesias hemos fallado. Las generaciones actuales son escépticas completamente. Hay muchachos que se me han acercado a la oficina y me dicen, pastor, ya no creo en la venida de Cristo. Muchachos que nacieron siendo adventistas. Y el ladrón en la cruz que no recibió un estudio bíblico, reconoció a Jesús en su venida cuando tú vengas. Jóvenes, estamos seguros de lo que creemos. Estamos en los clubes creyendo que realmente ese movimiento se preparó para que nos guiaran en los tiempos finales antes de la venida de Cristo. ¿Ustedes creen que en la situación de Pablo nosotros hubiésemos tenido esa seguridad? ¿Ustedes creen que hubiésemos sido terminantes en asegurar que Cristo estaba cerca? Ese es un ancla muy importante. Porque sé que se la lleva, marchítese la flor. Mas la palabra de Dios permanece para siempre. Tenemos que tener seguridad de lo que creemos. Que el sábado es una bendición y que el sábado es el sello que Dios estableció entre Dios y el hombre para identificar a sus verdaderos adoradores. Tenemos que creer más que nunca, jóvenes, hermanos, en que Cristo va a venir en las puertas. Cristo va a venir. 4000 años estuvieron esperando los judíos. Y venido al cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ser terminante. Mire lo que dice esta cita. Si lo puedes acercar, por favor. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día glorioso. Eso le escribió Pablo a un joven llamado Timoteo, instando a este joven a que también entendemos que si conocemos la clase de Dios que tenemos, automáticamente vamos a confiar plenamente en que Él va a cumplir su promesa y pronto va a venir a rescatarnos. Cuarta ancla. Interrelación. ¿Qué es la interrelación? Correspondencia o relación mutua entre personas o cosas. Y mire lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Interrelación. Los muchachos de Emprendum en la Universidad de Montemorelos tienen un lema: esfuerzo humano más poder divino igual a éxito. Interrelación. A veces me he preguntado por qué Dios ha permitido que su iglesia no se reúna. A veces me pregunto, Señor, pero si somos la iglesia verdadera, si estamos manifestando la verdad, si necesitamos rescatar a las almas que están pereciendo, ¿cómo tú permites que tu iglesia esté como en los días de Gedeón, en cuevas? Pero ¿saben lo que entendí? Que al igual que en el arca de Noé, en una de estas clases, estoy dando la clase de ciencia y religión, y estamos hablando de todo lo referente al arca de Noé, la geología, el punto de vista bíblico. Y los muchachos me preguntaron, pastor, ¿qué hacía Noé
aparte de alimentar a los animales, pero no creo que más de 365 días se le fueron alimentando a los animales. Y yo le dije, ¿qué crees tú que hizo? Y en la meditación ellos dijeron, pastor, la única que se me viene a la mente es, porque no tenían internet, no tenían juegos de video, no tenían cable, no tenían Facebook, no tenían Twitter, no tenían YouTube, no tenían computadora. Lo que se me viene a la mente, me dijo un muchacho, es que tuvo una comunión con Dios como nunca en su vida. ¿Y saben qué conclusión llegaron los muchachos? Por eso, pastor, ahora entiendo que cuando terminó el diluvio, lo primero que hizo fue hacer un altar. ¿Saben cuál es una de las razones que creo que Dios ha permitido todo esto? No es que lo ha mandado, pero lo ha permitido. Y todo lo que Él permite, inclusive los cautiverios, fue para beneficio de su pueblo. Porque del cautiverio salieron más afianzados en una relación íntima con su Dios. Y fueron con ese celo a reconstruir la esencia de su Dios. Interrelación. Es tiempo que volvamos a depender completamente de Dios. Necesitamos interrelacionarnos. Pablo dijo, miren, si quieren saber cómo he pasado esta tormenta tan fuerte y todas las tormentas de mi vida, porque yo tengo una conexión profunda con mi Dios. Me pueden quitar como a José la túnica, me pueden quitar como a José la libertad, me pueden quitar como a José la compañía de su padre, me pueden quitar como José todo, pero no me pueden quitar la presencia de Dios en mi vida. Interrelación. Y Pablo ahora nos está diciendo, en vez de estar llorando, en vez de estarse entregando, en vez de estar atemorizados por la tormenta, busquen a Dios, clamen a Dios, interrelaciónense con Dios. Es tiempo en este periodo de contingencia donde Dios nos está dando la oportunidad de tener más tiempo libre, tengamos comunión con nuestra familia, tengamos relación con Dios, volvamos otra vez a depender de Dios, porque hasta ahora a lo mejor tenía un buen trabajo, ahora a lo mejor nada más me conformaba con lo que predicaba el pastor en la iglesia o lo que le predicaba el anciano, pero es tiempo, hermanos, de que nosotros nos aferremos a esta ancla, de volver a una relación profunda, sincera, de dependencia de Dios. Sin mí, nada pueden hacer. Pero si ustedes entienden que esto es un asunto de dos, ese pámpano va a llevar fruto. Pero si ustedes no lo entienden y quieren llevar una vida fuera de la interrelación conmigo, al final eso se va a secar, va a ser cortado y va a ser quemado. ¿Por qué no nos proponemos, queridos hermanos, a buscar a Dios de corazón, como en los tiempos de Josías, cuando se encontró ese libro? El pueblo ni siquiera estaba celebrando la Pascua. Se decían cristianos, tenían el templo, pero ni siquiera la Pascua. Y cuando encontró Josías ese libro, hubo un revivamiento tan tremendo y volvieron a Dios, leyeron la Biblia al público, a todos los hermanos. Restituyó la Pascua y hubo un revivamiento como ningún otro en la historia del pueblo de Israel. Necesitamos volver a Dios. Necesitamos interrelacionarnos, depender de Él cada día, entender que no podemos dar un paso, entender que no podemos enfrentar este asunto sin Dios. Nada podéis hacer sin Dios. Y Pablo lo sabía. ¿Y saben lo que estaba diciendo el apóstol Pablo? Yo, en vez de estar llorando por la situación que me está pasando, yo agradezco a Dios en oración y ruego. Ni siquiera está diciendo que le pide. Está diciendo con acción de gracia.
¿Cómo, Pablo, le voy a agradecer a Dios que me metieron en una cárcel? ¿Cómo le voy a agradecer que se contaminó mi familia de coronavirus? Es porque no entendemos a Dios. Es porque no dependemos a Dios. Porque Pablo después dice que la paz de Dios tomará nuestra mente y nuestro corazón. Y Dios estará con nosotros. No lo ha prometido. Aunque andes en valle de sombra, aunque andes en las peores tormentas de tu vida, yo estaré con vosotros en medio de la tormenta. Aunque andes en valle de sombra, no tengas temor alguno, porque yo iré contigo. Quinta ancla. Tonificación. ¿Qué es la tonificación? Dice el diccionario que es la vigorización o fortalecimiento del cuerpo humano o de alguna de sus partes. Mire lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 8. La quinta ancla. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno en alabanza, esto pensar, tonificación. Necesitamos tonificar nuestra vida espiritual, nutrirla. No nos conformemos solamente con la matutina. No nos conformemos con el versículo que pone un hermanito en Facebook o un joven. No nos conformemos con ese versículo que me llega de una aplicación Biblia en mi celular. No nos conformemos. ¿O acaso usted en el día come una lechuga y con eso vive? Pastor, Jesús dijo que no solamente de pan vivirá el hombre, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Tonificarnos, necesitamos nutrirnos. Jesús dijo, el que come de mi carne y bebe de mi sangre, este realmente tiene la vida eterna. Yo soy el pan que descendió del cielo, el verdadero pan. Tenemos que nutrirnos, jóvenes. En mi tiempo, ¿saben cuántos capítulos era el año bíblico? Eran 14 o 15, y yo soy el único adventista de mi familia. Y yo me los leía todo. ¿Cómo me ayudó eso? Ser el único adventista de una familia ultracatólica, en medio de una vida sin madre. Pero ahora es uno solo. Y cuando uno le pregunta a los jóvenes, ¿cuántos que están leyendo el año bíblico? 1 de 100. ¿Cómo creen ustedes, jóvenes, que van a enfrentar las circunstancias? Porque no estamos hablando solamente de circunstancias de pérdida o de salud. ¿Cómo van a enfrentar ustedes las tentaciones? ¿Cómo van a enfrentar los desafíos que ustedes tienen como jóvenes en una cultura totalmente alejada de Dios? Necesitamos nutrirnos. ¿Saben qué hizo Jesús en los 40 días y 40 noches que estaba en el desierto para enfrentar por primera vez físicamente al diablo como humano? Porque ya lo había enfrentado como Dios, como humano. La primera vez que lo iba a enfrentar como un cuerpo humano, el Señor Jesús, que era 100% humano, 100% divino. ¿Saben qué hizo en esos 40 días y 40 noches? Porque dice que el diablo, cuando terminó los 40 días, que lo vio débil físicamente, fue cuando se acerca, pero cometió un error. Cometió un grave error. Porque era un juego de estrategia, se estaba jugando el futuro de la humanidad completa, y me atrevo a decir que del universo. Y ahora Jesús pasa 40 días sin comer, sin beber agua, en medio de fieras, dice Lucas. Y cuando ya estaba débil, viene Satanás creyendo que estaba en su punto más débil, y ahora le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero cometió un error. Porque aunque Jesús tenía su condición física casi en empty, vacío completamente, Satanás se le olvidó algo, que en esos 40 días
Y en esas 40 noches Jesús se nutrió de la palabra, reflexionando del espíritu, de la oración, de los alimentos que ya nosotros sabemos que van a nutrir nuestra alma. Y cuando Satanás lo enfrenta creyendo que estaba en su punto más débil, el error que cometió era que aunque físicamente estaba en su punto más débil, espiritualmente estaba en su punto más fuerte. Y le dijo a Satanás: ve, no solamente de pan vivirá el hombre. Tú me estás diciendo que coma, ya yo me nutrí. 40 días reflexionando en la palabra, cómo me ibas a atacar, cómo iba a responder, qué era lo importante con el espíritu, oración. Así que estoy listo para enfrentar cualquier situación que me des. Tonificación, muchachos. No te conformes con leer un pasaje. Hay que estudiar la Biblia, hay que orar, no solamente para comer. Tonificación, tonifica tu vida espiritual, de manera que cuando te enfrentes a los grandes dilemas de tu vida, o hermanos, cuando se enfrenten a las grandes situaciones que ya de por sí estamos viviendo, vamos a estar fuertes, fuertes espiritualmente, tonificados. Y es por eso que el apóstol Pablo: llénense la mente de buenos pensamientos, escudriñen, busquen información, nútranse, oren, reflexionen, compartan el evangelio. ¿De qué nos sirve ser físicamente como Schwarzenegger o como Rambo y espiritualmente ser como Don Ramón? Dígame, ¿de qué sirve? Tonificación. Cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. Salmo 94, 19. Cuando mi vida estaba en un estado prácticamente sin esperanza, sin respuesta, Señor, tú me tonificaste, porque tú eres el que me das la fuerza. Y no es lo que dice Isaías capítulo 40, los que confían en el Señor tomarán nuevas fuerzas, se tonificarán. Los que confían, los que creen, los que leen su palabra, los que lo buscan cada día, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán, levantarán las alas como águilas, renovados, tonificados. Y el apóstol Pablo, aunque físicamente estaba destruido, pero espiritualmente estaba fuerte, porque se tonificaba de los nutrientes de Dios. Sexta ancla, ya vamos a terminar, no se preocupe. Utilidad. ¿Qué significa la palabra utilidad? Provecho o beneficio que se saca de una cosa. Esa es utilidad. Aún las cosas malas ayudan para bien. ¿No lo dice Romanos? Hay que sacarle utilidad a todo. La iglesia no se está reuniendo, los pastores están al borde, los hermanos ya no quieren sermones virtuales. Pero siempre hay una utilidad. Han surgido predicadores, la iglesia se ha fortalecido a nivel de comunicaciones. Hay que sacarle el provecho a todo. Mire lo que dice versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con cualquiera sea mi situación. Le saco utilidad a todo. Algo bueno hay de las cosas. En vez de estar llorando, en vez de estar quejándonos, en vez de estar sufriendo, en vez de enfatizarnos en lo malo, Pablo me dice, mira, ¿saben cuál es un ancla muy importante? Saquen utilidad de todas las cosas, porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Los que conforme a su propósito son llamados. Y ahora él dice, mira, yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, ni la escasez, ni la abundancia, ni nada.
va a afectar lo que yo soy con Dios, lo que yo tengo que manifestar hacia los demás. Nada. Qué lejos estamos realmente de lo que es ser un verdadero cristiano. Yo admiro a Pablo de verdad. Qué admirable. Porque a veces nuestra vida espiritual es como un termómetro. Porque Pablo dice, yo sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, para todo he sido preparado, he aprendido a contentarme, pero muchas veces la vida de nuestros jóvenes es como un termómetro, o como de muchos de nuestros hermanos. Saben que el termómetro tiene un mercurio y tiene la capacidad del mercurio que cuando hace calor o cuando está caliente sube y cuando hace frío baja. Así es nuestra vida espiritual muchas veces, depende de cosas externas. Somos como mercurios cristianos o cristianos mercurio. Si tengo abundancia, pero si tengo escasez, ando dando lástima, ya ando llorando y renegando de Dios y ya no creo en Dios. Y no puede depender de nada externo. Pablo dice, mi vida no depende de la abundancia, mi vida espiritual no depende de la escasez, mi fidelidad a Dios no depende de que tenga o no tenga, o de que reciba o no reciba. Mi vida espiritual, mi fidelidad, mi compromiso con Dios depende de que yo sé quién es Dios. Sé realmente lo que Él quiere para mí. Y aún en medio de la abundancia, yo veo a Dios. En medio de la escasez, yo veo a Dios, porque esas cosas no me van a separar de mi compromiso con Dios. Ni aún la muerte, dice Romanos capítulo 8, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y última ancla. Qué ancla tan famosa, ¿verdad? Disposición. ¿Qué es la disposición? Ordenación de algo de la forma conveniente para lograr un fin. Y ustedes ya conocen esta ancla, ¿verdad? Pablo termina tu discurso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no es para predicar el mensaje de George Einstein, tu mejor vida ahora, cree todo lo que quieras, declara y Dios. No. Pablo no está diciendo que todo lo voy a lograr si quiero un Audi, si quiero un Mercedes-Benz, lo voy a tener. No, es lo que menos está hablando Pablo. Ese de todo lo puedo en Cristo no me está hablando de un poder sobrehumano para yo alcanzar todo lo que me proponga. Muchas veces lo que le hemos vendido a nuestros colportores, a nuestros alumnos, a nuestros... No. Pablo está diciendo, y termina su discurso con el ancla más efectiva, porque está diciendo, mire, todo eso que yo les he dicho lo he logrado porque Cristo es el que me da la fuerza. Cristo es el que llena mis vacíos. Cristo es el que me levanta cuando estoy triste. Cristo es el que me sana cuando estoy enfermo. Cristo es el que me motiva a yo mantenerme de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Eso es lo que significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjense que está hablando de fortaleza. No está hablando todo lo puedo en Cristo para alcanzar todos los recursos materiales que yo quiera o alcanzar todos los miles de seguidores en Facebook. No. Está diciendo que cuando mis fuerzas no pueden, Cristo es el que me sostiene. Es el ancla principal. Nunca se les olvide, hermanos de la Unión Mexicana Interoceánica. El Señor es el que nos sostiene. El que nos levanta. No lo dice el Salmo. Él es el que rescata del hoyo mi vida y me llena de favores y misericordia. Él es el que me fortalece. Por eso estoy firme. Por eso soy consecuente. Por eso soy determinante. Por eso le veo utilidad a todo. Por eso me nutro. Porque Él
es el que va a sostener mi vida de que no caiga más allá de lo que debe caer, de que junto con la tentación va a dar la salida. Y miren el resumen. ¿Qué significa todo esto? Afianzar, consecuente, afianzar, ser consecuente, ser terminante, una interrelación, la ancla de la tonificación, el ancla de la utilidad, el ancla de disposición. ¿Qué forma? Aptitud. Esa diferencia que hace la diferencia. ¿Cómo vamos a enfrentar nosotros los desafíos? ¿Cómo vamos a enfrentar las tentaciones? ¿Cómo vamos a enfrentar las carencias? ¿Cómo vamos a enfrentar la muerte? ¿Cómo vamos a enfrentar la enfermedad? ¿Cómo vamos a enfrentar el encierro, la desesperación? Con aptitud. Mire lo que dijo este hombre, Viktor Frankl, que fue uno de los sobrevivientes del Holocausto, que creó la filosofía de la logoterapia o la filosofía del sentido. Todo da un sentido. Y en medio de lo que él vivió en el Holocausto, miren esta cita tan tremenda, todo puede serle arrebatado a un hombre, menos la última de las libertades humanas. El elegir su actitud en una serie dada de circunstancias, de elegir su propio camino, no podemos cambiar la situación. Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Actitud, hermanos. Ser consecuente. Afianzarse en la fe, ser consecuente con lo que decimos ser en todo momento, en todo lugar y bajo cualquier circunstancia, ser terminante, confiar con aplomo lo que creemos hasta el final, tener una interrelación profunda y depender de una vez por todas de nuestro Dios, nutrirnos con los elementos, buscarle el beneficio y lo positivo a todas las cosas, porque todas las cosas nos ayudan para bien, y una disposición a nosotros confiar de que cuando flaqueamos, ahí va a estar Jesús, que nos va a dar la fuerza que necesitamos para poder superar todas las cosas. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Que Dios les bendiga, queridos jóvenes. Los invito especialmente para esta semana. Esta semana va a ser una semana de un conflicto, porque muchas personas necesitan conocer que hay un plan de rescate que quiere beneficiarlos a todos. Voy a dejar mi vida esta semana. Solamente quiero que ustedes apoyen de lo que Dios quiere hacer. Hasta ustedes mismos, jóvenes, ustedes mismos, adultos, se van a beneficiar. Se ha estado planificando con mucho amor. En medio de las tormentas tenemos que seguir predicando el Evangelio y seguir confiando en nuestro Dios. Seguir adelante, anclados a la palabra de Dios. Así que los invito especialmente. Dedíquenle esta semana esa hora a su Señor. Va a ver que va a ser muy diferente el formato y el mensaje va a ser completamente centrado en Cristo. Para honra y gloria de su nombre. El Señor está cerca, queridos hermanos. El Señor está cerca. Sigamos confiando. Afiancémonos en nuestra fe. Porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Que Dios les bendiga y vamos a orar para despedirlos en Dios. Padre bendito. Señor, estamos enfrentando tormentas tras tormentas en este mundo. Aún como cristianos nos hemos sentido perjudicados, Señor, de tantos embates, de tantas olas fuertes. Pero Dios bendito, gracias, porque el apóstol Pablo nos ha dado 7 claves
para que nosotros nos podamos mantener de parte de la verdad aunque se desplomen los cielos. Bendice a nuestros jóvenes, Señor. Ayúdales, que ellos estén anclados en la verdad suprema y que ellos confíen plenamente, que se nutran todos los días de tu palabra, de tu fe. Bendice a los hermanos y permite que a partir de esta noche, durante esta semana, nos gocemos, nos gloriemos, nos alimentemos, nos fortalezcamos y nos anclemos cada vez más en nuestro Dios. Bendícenos, Señor. Que esta semana sea de gran victoria y de impacto espiritual para muchos. En el nombre bendito de Jesús lo suplicamos. Amén. Que Dios les bendiga y que tengan un feliz sábado todos. Los vemos esta noche a las 7:30. Agradecemos de manera muy especial la presentación del pastor Jesús Fernández, y quedamos cordialmente invitados para toda la semana. Será una semana maravillosa y extraordinaria. Invitamos a todos los amigos, a todos nuestros jóvenes, a toda la hermandad en general, a no perderse el programa noche a noche de esta semana. Hasta el próximo sábado 7 de noviembre. Será una experiencia inolvidable porque vamos a conocer a esa persona, a nuestro Dios que está interesado en salvarnos. No pensemos en que estamos atravesando un gran problema, pensemos que tenemos a un gran Dios, porque Dios está por encima de cualquier problema humano. Y esta semana vamos a descubrir a ese Dios poderoso que está interesado en nuestra salvación. Vamos a concluir, queridos hermanos y amigos que han seguido esta transmisión, buscando en nuestros himnarios las estrofas del himno número 434. Jesús es mi vida, y alabemos juntos el nombre de nuestro Dios. Cuando el cielo y sus estrellas me hablan del amor de Dios, y las flores al abrirse buscan el calor del sol, pienso en ese amor eterno que cuidado a todos da, me inspira cada día para amarlo más y más. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Él conoce, Él escucha y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómo y por qué. Él me guía cada paso, me da siempre lo mejor. Y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará
Inclinemos el rostro para tener la oración. Querido Dios y Padre, muchas gracias te damos por las bendiciones de tu palabra, por habernos permitido gozarnos en la programación de esta mañana, por habernos introducido ya con el primer tema de la serie Rescate 316. Bendice a cada familia que se conectó. Invitamos a que se sigan conectando durante la semana a las 7:30 de la noche para seguir aprendiendo más lecciones importantes de ese Dios maravilloso que está interesado en nuestros problemas y necesidades. Permite que esta semana podamos hacer todos los arreglos posibles para no perdernos ninguna noche de transmisión y experimentemos el gozo más grande de conocer a Jesús, el que está bien interesado en salvarnos del pecado y de la muerte y darnos vida eterna. Danos esa bendición, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, queridos hermanos, muchas gracias por habernos seguido con esta transmisión. Dios les bendiga a todos, pasemos un feliz sábado de tarde y recordamos únicamente a los del campo del sureste de Veracruz, a nuestras iglesias, que hoy continuamos en programación. 3 de la tarde tenemos nuestro concilio de secretarios de iglesias, año eclesiástico 2020-2021. Los esperamos en punto de las 3 de la tarde. Buen provecho y que Dios nos bendiga. Suave viene a refrescar.
Mi Padre Dios es